Hola amigos del libro Claroscuro, espero que todos se encuentren muy bien. En esta ocasión, en este miércoles del libro Claroscuro, me tocó a mí estar en la caja de bateo, pues para presentarles un libro que en esencia es ensayo, transformado y construido y terminado en un libro, publicado en su momento por uno de los personajes célebres, y no solo por lo que venía trabajando y venía desempeñando, sino por su forma de pensamiento, también por cómo se fue adentrando en el mundo de la literatura y por supuesto por ser y estar reconocido pues como uno de los pioneros de la corriente de la filosofía en el campo del existencialismo. Me refiero nada más y nada menos que a Albert Camus con el mito de Sísifo. Esta obra relata, más que nada en el ensayo del maestro, que así lo considero a título personal, pues de entrada arranca tajante, ¿no? Tan claro, no hay más que un problema verdaderamente serio como lo es el suicidio. Camus plantea de cierta manera y en cierto grado, pues, esa cuestión, juzgar si la vida vale o no la pena, y de vivirla es responder una pregunta fundamental a la filosofía, ¿no? ¿Cómo se vive la vida? ¿Qué es la vida? Cada interpretación en cada cabeza me queda claro que es única, especial y diferente. Sin embargo, el trabajo de este gran autor pues ronda sobre el suicidio y la emoción de lo absurdo. Recordemos que para quienes tomaron clases tanto de lógica en la prepa, yo no tuve la fortuna, pero sin embargo recuerdo mucho a uno de mis maestros, sobre todo uno de mis mentores, Alfonso Galván Robles, quien me impartía clases de filosofía del derecho. Él nos decía, ¿no?, con los tratados de lógica, que también el principio del absurdo es una de las vertientes de los cuales también se puede desenvolver y obtener respuestas dentro del campo de la lógica. Tengo una anécdota muy curiosa porque yo era el único zoquete que preguntaba sobre bibliografía respecto de, tanto en su momento con derecho romano, con la lengua muerta o la lengua antigua del latín, y por supuesto también bibliografías, en este caso pues de los principios de la lógica, ¿no? El autor, Albert Camus, no entraba tanto en la palabrería, y eso es algo que puede atrapar. Ojo, recordemos que dentro del campo de la literatura pues hay un sector denominado que es la filosofía. Y para entrar al estudio, la interpretación y también la lectura, pues no es tan fluido. Llegan algunos autores que, dependiendo también en cada persona, pues puede ser muy pesado, o puede ser muy contradictorio, o puede ser complicado, inclusive hasta aburrido. Camus no lo logra de una manera bien, en el sentido de que va directo al grano, no te enreda, si tienes esa como capacidad para poder comprender e interpretar lo que te está queriendo transmitir, ¿no? En este libro, en el mito de Sísifo, habla en varios campos, ¿no? Y en eso que es la vida, el ser humano, toca el alma, habla de la angustia, de la amargura, inclusive también de la desesperación. Estos temas vienen implícitos en el acto de existir, ¿no?, que recaemos en el existencialismo, en esa delgada línea, ¿no?, de inclusive, ¿no?, que es un punto de choque también en esas cuestiones de lo absurdo o de lo irracional o lo racional, ¿no?, etcétera. ¿Por qué nuestro autor en esta obra decía que le denominó a Sísifo? Bueno, pues este personaje era rey de Corinto y los dioses lo castigaron de una manera muy singular. Es decir, tenía que llevar una piedra a la cima de una montaña
y cada vez que llegaba, pues la roca volvía a rodar por su propio peso hasta la llanura, ¿no? Y él tenía que volver a empujarla de nuevo hasta arriba. ¿Cuáles son los puntos vinculantes de esta situación? Pues el autor decía o nos mencionaba que él resumía la idea también de que Sísifo tenía que ser ese héroe absurdo. Lo actualiza también con ciertas nociones marxistas, es decir, el obrero actual trabaja durante todos los días de su vida sobre las mismas tareas, y ese fin no es menos absurdo, al contrario, pareciera ser monótono. Sin embargo, pues es como un círculo vicioso, por así decirlo, pues de que el obrero se levanta, toma un desayuno, se dirige hacia su centro de trabajo, tiene que llegar a buena hora, cumple con su jornada laboral y pues termina saliendo, ya sea tarde o en un horario pues dentro de los parámetros, ¿no? Y eso no basta con un solo día, sino lo hace continuamente, ¿no? Es decir, puede ser de lunes a viernes inclusive sábados o hasta los domingos. Pero en estas cuestiones, pues Albert Camus consideraba que Sísifo era feliz porque ese esfuerzo para llegar a la cima lo reflejaba o lo emparejaba con el hecho de llenar el corazón del hombre, ¿no? La satisfacción. Sin embargo, pues eso se veía también hacia abajo, puesto que la roca, pues por su propio peso volvía a bajar, ¿no? En este ensayo también el autor habla acerca de la muerte prematura, ¿no? De sus propias palabras decía que por una extraña inconsecuencia, en una raza tan avisada, pues los griegos pretendían que los hombres morían jóvenes porque eran amados por los dioses. Y ahí viene la contradicción o la ironía. Sin saberlo, Camus, pues de una manera u otra auguraba su propia muerte, ¿no? Se dice que para un escritor morir a temprana edad, en este caso de él a los 47 años, pues era un acto precoz, ¿no? Y nos recaemos en ciertas cuestiones, que qué habría sido de él, o en dónde estará en este plano, o qué habrá descubierto el escritor, donde tras chocar el coche donde iba, un 4 de enero de 1960, pues qué habrá sido de él, ¿no? O qué fue lo que habría visto, mejor dicho. Lo curioso es que un día antes de la muerte de este escritor, los medios habían dicho por error que el ciclista Fausto Coppi había fallecido en un accidente automovilístico, ¿no? A lo que Camus declaró en su momento que él, y así lo expresó, que él no conocía nada más idiota que morir en un accidente de auto. Y al día siguiente, pues él pierde la vida de ese mismo modo. Lo absurdo, que yo creo que fue su sombra y su verdugo, y también que es eso mismo, que al parecer todo lo que nos compartía de su material, en este caso de lo absurdo, el existencialismo, pues al final terminó su carrera o su chispa, es decir, su vida, pues de una manera muy absurda, es decir, pues con el accidente automovilístico, ¿no? Y que por cierto, él ni siquiera iba manejando y no iba conduciendo ese auto, era el copiloto. El resto de los pasajeros, que era la familia Gallimard, salieron ilesos. Entonces es muy curioso y es de esas muertes en la literatura, pues que tiene sus lagunas, ¿no? Sus inconsistencias. Me atreví a compartirles estas pequeñas palabras, estos pequeños comentarios de este libro,
supuesto que hablar de filosofía es complicado, sí. No toda la gente se presta a escucharlo. Sin embargo, lo que a mí, en lo muy, muy, muy singular opinión, es que tanto el pensamiento de Albert Camus como el material que deja, pues no está tan pesado, que sí cuesta entenderlo, interpretarlo, por supuesto, y no solo el existencialismo, también están el nihilismo, también están el marxismo, etcétera, ¿no? Son muchas corrientes dentro del campo de la filosofía. También he tenido la oportunidad de comentarles, este sería el segundo ensayo, el primero fue La soledad de los moribundos, del señor Norbert Elias. Sin embargo, pues son temas, en este caso, pues va ligado, ¿no? En aquel libro, pues era la muerte como tema central, y cómo eso que se llama el hombre, pues ve, con qué ojos ve ese tema, ¿no? En este caso, pues lo que nos adentra a los trabajos del argelino, en este caso francés, el nacido en Argelia, que posteriormente se convertiría en una colonia francesa, es eso, ¿no? Esa manera de pensamiento que lo lleva también a ganar el Nobel de Literatura, que por cierto, cuando lo gana, le escribe una carta a quien sería su maestro, o quien era su maestro de la primaria, al de apellido Germain, y más o menos que él tenía en sus manos, o había sido merecedor de una distinción que pues era más grande que él, y que al obtener ese reconocimiento recordaba a dos personas, a su madre y a él, a su maestro. Entonces, también otros autores en el campo de la filosofía etiquetaban esa tan subjetiva etiqueta, o lo denominaban como, más o menos en un lenguaje técnico o no tan profesional, pues más o menos le decían un chismoso, ¿no? Un metiche que se adentraba en las corrientes y empezaba a desmenuzar, y era cuando se basaban en eso sus trabajos, ¿no? Kierkegaard, Hegel, inclusive Nietzsche, que es uno de sus mentores o de sus fuentes de inspiración para que nos pudiera presentar este tipo de trabajos, pues también hubo, que también tenía ahí choques con Sartre. También él hubo actos de molestia en donde pues decía que como este sujeto iba a manosear o a estar pues sí, desmenuzando o estar deshaciendo sus trabajos, ¿no? De todo lo que ya habían hecho en el campo de la literatura y por supuesto en el campo de la filosofía. En mis manos tengo una colección, es más o menos cerca de casi 1000 páginas. Esta edición es publicada por Editorial Mirlo, y precisamente así se llama, Albert Camus, Obras Selectas, que viene su obra más conocida, El extranjero, La peste, La caída, El mito de Sísifo, El hombre rebelde, Cartas a un amigo alemán, Bodas y El verano. El último trabajo que nos presentó y pues no pudo terminarlo derivado de su muerte, pues es El primer hombre, que más o menos es un trabajo también de una autobiografía, pero también basada en un personaje. Sin embargo, pues ahí dicen, ¿no? Que los autores dejan parte de su persona y de su esencia, y también de su vida en sus obras, ¿no? Y pues el primer hombre no es la excepción. Sin embargo, también decidí tomar el mito de Sísifo porque a mí en lo particular me llama mucho en las cuestiones de la mitología, y pues qué mejor, ¿no? La visión de Camus, de esa manera de interpretar y de vincular esta figura de Sísifo pues con su corriente del existencialismo, y por supuesto con esas dos figuras con las que toma el punto de referencia para trabajar su ensayo, que es el suicidio y por supuesto lo absurdo, ¿no? Espero que haya sido de su agrado, se los recomiendo mucho.
tómense su tiempo para leer cualquier trabajo de este gran escritor. Y pues no olviden de darnos sus comentarios, de compartirnoslo, hacérnoslo saber. Espero haya sido de su agrado. Y rescatando siempre, ¿no?, la esencia del libro claroscuro, los libros olvidados, o que están un poquito, que con el paso del tiempo se niegan y resisten y luchan día con día para no ser olvidados, pues aquí se los presentamos. Esto fue todo en este miércoles del libro claroscuro. Esto fue El mito de Sísifo, de Albert Camus. Yo soy Tristán, esto no es La Campechana, ahora nos tocó andar de este lado. Y pues muchísimas gracias, y síganos a través de YouTube, Twitter, Facebook, Spotify, la plataforma también es Spreaker. Y pues ahí nos andamos leyendo y escuchando. Les agradezco la atención, y esto fue el miércoles del libro claroscuro. Chao.